que cuando empezamos a observar las transformaciones de compañías de talla mundial, nos damos cuenta que declarada la transformación no hay vuelta atrás. Lo primero que hay que tener en cuenta en la transformación es que los modelos de negocio necesitan evolucionar. En otras palabras, si el modelo de negocio no está evolucionando, no ha habido transformación. Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en Change TV by Change Americas. Mi nombre es Ciro Pérez y como todas las semanas traigo información de valor acerca de los temas que a todos ustedes les interesan. Transformación organizacional, cultura, liderazgo, equipos de alto desempeño, desarrollo organizacional. Precisamente hoy vengo con un capítulo bien interesante y es que este año con mi colega, que por cierto saludo, David Guzmán, nos dimos a la tarea de conectar todos los puntos acerca de cómo transformar tu organización. ¿Alguna vez te has preguntado, y por cierto, ayer precisamente uno de nuestros clientes en Los Ángeles nos hizo una pregunta que parece fácil de responder? Hoy, precisamente en este capítulo, voy a tratar de dar respuesta a esa pregunta. Y es que la pregunta suscita mucho dilema, y es, ¿con qué tipo de framework y por dónde arrancar la transformación organizacional? ¿Acaso será que la transformación es para todos? Acompáñenos para ver la respuesta. Bienvenidos. Como les comentaba al inicio de este capítulo, uno de nuestros clientes nos hizo una pregunta que parece fácil y sutil de contestar. Y es precisamente por dónde arrancar la transformación. Las compañías generalmente tienen muchos desafíos, pero en la actualidad sí que están desbaratadas. No solamente el anuncio de Donald Trump al inicio de este mes, en el cual se está grabando este capítulo, de imponer aranceles a la mitad del mundo, hace que la estrategia literalmente de más del 80% de las compañías alrededor de todo el planeta tengan que moverse. Piense por un momento que de un día para otro le imponen a usted un 25% más de costos a sus productos. Eso no lo resuelves en una sola sentada de equipo directivo. Te toca hacer muchos movimientos. Por eso, como lo dice el Boston Consulting Group, la transformación es un mindset organizacional, porque la transformación no es un proyecto. La transformación es un proceso para sostener y mantener competitiva la compañía. Recordemos que acá en Change Americas hemos tratado de plantear una definición para todos nuestros clientes en los diferentes países. Y es que precisamente el término transformación se refiere primero a un proceso estratégico. Es decir, que la transformación tiene sentido en tanto logra acelerar la estrategia. Pero también consideramos que debe ser un proceso estructurado, en el cual los principales stakeholders de la organización participen, como por ejemplo, por supuesto, el CEO, pero hay 4 amigos que tienen que ir a la fiesta sí o sí de la transformación: tecnología, procesos, mejoramiento continuo, finanzas y talento humano. Sin esos 4 jugadores claves, la transformación va a tener demasiados desafíos. Y díganmelo a mí, que llevo ya más de 25 años aprendiendo disque a transformar. Y digo disque a transformar porque no me deja de sorprender que todos los días pasan cosas nuevas en materia de transformación. Hablando de cosas nuevas, los invito precisamente al próximo capítulo, en el cual compartiremos con nuestro socio Iván Mayorga desde Estados Unidos eso de la inteligencia artificial aplicada a la transformación. Iván nos va a contar precisamente cómo esto de los agentes de inteligencia artificial va a transformar de fondo la manera como operan las organizaciones. Pero volviendo a nuestro capítulo del día de hoy, precisamente la pregunta de nuestro cliente en Los Ángeles fue bien interesante, porque al final la respuesta posiblemente tiene que ver con el valor. ¿Por dónde empezar la transformación? ¿Por dónde está el valor? Y es precisamente el valor el que debería determinar si arranco por una área, por un producto, arranco por un mejoramiento de un proceso o por habilitar una tecnología. Al final, la transformación lo que debería permitir es que tu organización se adapte a las demandas del mercado y, por supuesto, mejore su competitividad. Definitivamente, pensando a largo plazo, garantice o por lo menos busque sostenibilidad. Miren que, hablando sobre temas de transformación, me he encontrado con mucha literatura de verdad, de mucho valor. Y es que los que me conocen saben que yo tengo como esas epifanías cada ciertos años. Y en este momento tuve, creo yo, una revelación acerca de darme cuenta que la transformación requiere hoy en día diferentes capacidades para desarrollarse. Algunos dirán que descubrí que el agua moja. Lo que tal vez
yo diría no es nuevo hablar de desarrollo de capacidades. Lo que tal vez he venido perfeccionando es cómo lograr desarrollar capacidades en periodos cortos de tiempo. Por eso se dice que realmente crear estrategia es difícil, pero implementarla es hasta 3 veces más difícil. Hace 8 días, precisamente en la grabación con Carlos Puertas, él nos hablaba de la ejecución como una capacidad. ¿Cuántas organizaciones tienen estrategias y procesos pensados de transformación bien filosóficos, pagándole a firmas consultoras una cantidad de dinero? Pero cuando van a la ejecución realmente son bastante improductivos. No logran capturar valor. Por eso algunos presidentes de varias compañías sugieren que la transformación les preocupa, porque al final gastan muchos recursos y no ven los beneficios claros y contundentes. Mi invitación precisamente es que cuando usted piense en que la transformación es una opción, yo le diría que no es una opción. La transformación es imperante, sea una startup, sea una compañía neobanco, sea una compañía digital, o sea una compañía privada, o sea una organización o institución pública, la transformación tiene que ser. Lo que pasa es que la complejidad de la transformación sí amerita un nivel de esfuerzo diferente. Por ejemplo, si tu organización se está quedando rezagada en términos de competencia, podríamos pensar que la complejidad va a ser mayor. Por el contrario, si la competitividad de tu organización en términos, por ejemplo, de requerimientos de cliente actual es adecuada, podríamos hablar que la transformación se puede circunscribir a la mejora de un proceso, de un producto o de un servicio. Esta gráfica me ayuda mucho a comprender entonces que la transformación en sí mismo es un proceso cotidiano, pero lo grande o lo pequeña de la transformación va a depender también del momentum que tienes tú respecto a tus competidores y respecto a tus requerimientos de clientes. Yo de todos modos les dejo a ustedes una reflexión. Ustedes no se pueden medir hoy respecto a las necesidades de sus clientes actuales. Ustedes se tienen que medir hoy respecto a las tendencias y, por supuesto, los key drivers futuros. Pensemos por un momento en lo siguiente. ¿Cuántas de sus organizaciones o de los procesos donde ustedes están trabajando, talento humano, finanzas, auditoría, comercial, marketing, hoy están preparados para los próximos 5 años? Por eso uno de los libros que yo siempre recomiendo para hablar de transformación es Future Ready. El libro Future Ready nos ayuda a entender que las organizaciones necesitamos transformarnos al menos en 3 capacidades: eficiencia, experiencia y desarrollar el talento humano. No dejo de recordar a uno de nuestros grandes clientes, a Olimpia, una gran compañía del Grupo Colpatria. Su presidente, Sinbad Ceballos, nos ha insistido en lo importante de desarrollar esas capacidades al tiempo. Entonces aquí viene el primer insight del capítulo de hoy en Change TV. La profundidad de la transformación va a depender de la competitividad actual y futura de tu organización. Yo personalmente lidero una compañía de no más de 100 personas, pero he insistido a todas las personas de mi organización que tenemos que estar en el modo de transformación. Y es que cuando empezamos a observar las transformaciones de compañías de talla mundial, nos damos cuenta que declarada la transformación no hay vuelta atrás. Lo primero que hay que tener en cuenta en la transformación es que los modelos de negocio necesitan evolucionar. En otras palabras, si el modelo de negocio no está evolucionando, no ha habido transformación. Pensemos por un momento, por ejemplo, en esta compañía como Amazon, que nace precisamente en 1994, en la mitad del mundial. Si se acuerdan, en el año 1994 era el Mundial de Fútbol en los Estados Unidos. Pues allá en Estados Unidos, Jeff Bezos estaba fundando lo que hoy, ¿no? 31 años después, tenemos una compañía maravillosa llamada Amazon. Piensen por un momento en una compañía de 31 años, todos los cambios que ha tenido que tener para seguir siendo de talla mundial. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de eso simplemente porque estamos atados o conectados únicamente con nuestra empresa. Pero nosotros los consultores que tenemos la obligación de estar observando, como en una especie de torre de control, las transformaciones, nos damos cuenta que, como lo decía el famoso libro de Accenture, la firma irlandesa de consultoría, tú tienes que estar con 2 ejércitos en tu empresa.
El primer ejército son las personas que cuidan el status quo, el modelo operativo actual. Si lo quieres ver así, el modelo de negocio actual. Podríamos decir que un 40, 50%, máximo un 60% de tu gente debería estar cuidando tus capacidades actuales. Pero un 30, 40% de tu gente debería estar pensando en las capacidades futuras. Piensa por un momento, por ejemplo, cómo pivotear tu modelo de negocio para conseguir océanos azules, según Cham Kim, o simplemente para poder tener diferentes fuentes de revenue que te garanticen la sostenibilidad en el tiempo. Así que cuando vemos a Amazon, o por ejemplo, vemos este caso de Microsoft. Microsoft para mí es una compañía de talla mundial que hay que estar observando porque ellos han logrado desarrollar un mindset de crecimiento. Y desde el 2014, que su tercer CEO la lidera, exactamente ya hace 11 años, ha podido vivir y casi que sobrevivir a diferentes ataques de diferentes competidores. Y generalmente salen avantes, ¿no? Observen ustedes cómo esta organización ha ido cambiando su modelo de negocio. No necesariamente eliminando lo que se tiene. De hecho, ellos siguen siendo, para mi gusto, un monopolio de productividad personal. Office 365, Windows, siguen siendo sistemas operativos y sistemas de productividad personal que no es fácil competirle. ¿O cuántos de ustedes hoy usan Google Docs? Me atrevo a pensar que la mayoría no lo hacemos, porque es que nos gusta lo que ya conocemos. A todos nos gusta hablar del cambio hasta que nos toca. Por eso es que Microsoft es una empresa espectacular, porque ha mantenido lo que en los años 80 fue su core de negocio, ¿no? Todos los negocios asociados a la productividad personal. Pero ha logrado desarrollar otros modelos de negocio igual o más relevantes, como puede ser el negocio, por ejemplo, de la nube. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2010 ellos empiezan a crear lo que es Azure, la gran unidad de negocio que hoy tienen. Por supuesto, esta gráfica me ayuda a darme cuenta que ellos no solamente han invertido en productividad empresarial, como podría ser negocios en la nube, también han invertido, por supuesto, en productividad personal, como Office y Windows, y también han estado en el mundo de los videojuegos, que los que saben dicen apenas están haciendo. Fíjense entonces ustedes cómo en el año 2010 ya Bill Gates se retira, ¿no? Como un jugador fundamental en el negocio diario, pero la compañía no ha parado. Y a mí me gusta mucho hablar de ello, porque las compañías que dependen de un solo y un gran líder están literalmente destinadas a morir. Hoy necesitamos un grupo, un conjunto de líderes. Yo definitivamente, insisto, ayer mi cliente de Los Ángeles me hizo varias preguntas y otra de ellas es, ¿con quién hay que empezar a transformar? Yo personalmente les digo, hay 4 amigos que tienen que ir al baile, ¿no? Finanzas, tecnología, procesos, mejoramiento continuo y talento humano. Y por supuesto comercial, ¿no? Si me lo permiten llevar la quinta, pues comercial, porque es que al final si no vendes tus productos no estás en nada. Entonces, transformar, ¿por dónde? Pues hay que pivotear el modelo de negocios. Tienes que aprender a pivotear modelos de negocios. En un próximo capítulo de Change TV le voy a pedir a David que nos enseñe a pivotear modelos de negocio. Hay más de 32 formas de pivotear modelos de negocio. Esto es importante entenderlo, porque cuando no sabemos de pivotear modelos de negocio, pues pensamos en hacer más de lo mismo. Pero cuando pivoteamos un modelo de negocio, estamos refiriéndonos a crear nuevas fuentes de ingresos o a reducir o optimizar costos de manera significativa o crear ecosistemas digitales con otros proveedores, como por ejemplo crear ecosistemas abiertos o crear nuevos mercados en nuevas geografías, cambiar el pricing, modificar las competencias de tu fuerza de ventas. Transformar es infinito. Me parece muy importante siempre tener en cuenta que para transformar, los marcos de referencia son fundamentales. Por ejemplo, me gusta mucho hoy sugerirle a mis clientes que pensemos las transformaciones movidas de acuerdo a los horizontes de innovación planteados precisamente por McKinsey. A mí me fascina hoy pensar que la transformación tiene que tener 3 horizontes al tiempo. Por supuesto, tenemos que tener un horizonte uno de improvement o de mejoramiento continuo al modelo de negocio actual. En esencia, hay que seguir pensando en cómo crecer y cómo poder optimizar lo que hoy hacemos. Así lo hagamos muy bien. Siempre tenemos que tener una mentalidad de ir hacia adelante y una mentalidad de crecimiento. Pero paralelamente tenemos que pensar en el horizonte 2, que como lo llaman varios de nuestros clientes, tiene que ver con mercados subyacentes. Si yo tengo, por ejemplo, un core, vamos a hablar, por ejemplo, de una empresa de oil and gas que hace extracción de petróleo,
¿Cuáles podrían ser servicios subyacentes a lo que tú sabes hacer hoy? O por ejemplo, una universidad que es buena en pregrado y posgrado, ¿cómo podría explotar mercados subyacentes como podría ser la educación de ejecutivos o las plataformas virtuales de educación? A eso le llamaríamos el horizonte 2 si ese no ha sido tu core de negocio hasta el momento. Paralelamente, la transformación tiene que estar pensada a través del horizonte 3, que típicamente es inversión o innovación disruptiva, porque típicamente o radical, como lo llama McKinsey, y es que vas a invertir en mercados en los cuales o no has tenido experiencia o definitivamente no existen. Y por eso la probabilidad de fracaso en esa transformación es mucho mayor. Y es que acá viene un elemento clave y es hablar de riesgos y el apetito de riesgo. Piensa por un momento, está pasando un avión por si escuchas mucho sonido, y es que piensa por un momento en esto. El horizonte de transformación hace definitivamente que varíe el apetito de riesgo. Es imposible asegurar con certeza la transformación de horizonte 3. El que te diga eso te está diciendo mentiras. Nosotros en Change Américas, por ejemplo, invertimos en Horizonte 3. Ahora estamos desarrollando inteligencia artificial generativa y estamos viendo cómo, entre otras, los agentes de inteligencia artificial podrían ayudarnos a potenciar todo el portafolio de transformación. Eso es Horizonte 2. Lo que pasa es que para Change Américas se convierte medianamente en Horizonte 3 porque Change Américas hasta ahora no ha tenido esa capacidad. Pueda que el mercado ya la tenga, pero nosotros no. Por eso es muy importante crear un portafolio management basado en horizontes de transformación. En otras palabras, al mismo tiempo tienes que estar desarrollando capacidades para el modelo de negocio actual y capacidades para el modelo de negocio futuro. Tanto lo que tú conoces, Horizonte 2, como lo que tú no conoces o el mercado todavía no ha podido comprobar como fit. O sea, no ha habido market fit y mucho menos product fit. Ahí te dejo entonces una reflexión. ¿Qué porcentaje del dinero y el esfuerzo le estás dedicando a transformar tu horizonte 1, tu horizonte 2 o tu horizonte 3? Esta parte del capítulo de Change TV me gusta mucho porque es muy diciente. Si ustedes están ahora en YouTube, les pido que me dejen en la caja de comentarios sus opiniones sobre cuántos cambios está en este momento necesitando su empresa. Y se van a dar cuenta que la mayoría que me responda, ojalá lo puedan hacer, se van a dar cuenta que tenemos demasiados cambios al mismo tiempo. Y pensemos en un horizonte de 2 años o 24 meses. Podríamos tener, digamos, yo digo que eso es utópico, pero en aras académica me parece muy importante entender lo siguiente. Tú puedes tener un cambio, ¿sí? Pensemos por un momento, es muy difícil hoy pensar en eso, pero pensemos una compañía que tiene en los próximos 24 meses que introducir un nuevo producto al mercado o una compañía que tiene que lanzar un nuevo servicio en una nueva geografía. Bueno, ahí ya hay dos cambios, ¿no? Nuevo servicio y nueva geografía. Ahí podríamos hablar el segundo escenario que sería pequeños cambios en proyectos. Lo que pasa es que hoy en día, miren, si a mí me lo pregunta un cliente, yo le diría que esto es comida para hoy, hambre para mañana. Realmente lo que estamos viendo es que hoy tenemos que desarrollar metacapacidades, que es como el tercer escenario que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, una metacapacidad es no desarrollar cambio para un proyecto, gestión de cambio, change management para un proyecto. Una metacapacidad sería desarrollar capacidad para cambiar. Si dentro de la capacidad para cambiar introduces una nueva política, ciberseguridad, un nuevo producto, si lanzas una nueva red social de tu empresa, si traes 100 personas nuevas para hacer un nuevo proyecto, todo eso son nuevas capacidades. Pero si tú has desarrollado la capacidad de cambio o la capacidad para cambiar, pues puedes administrar muchos cambios al tiempo. Me parece importante que ustedes piensen lo siguiente. ¿Cuáles deberían ser las metacapacidades para lograr que su organización viva constantes cambios sin tanto dolor, sin tanta fricción, como dicen los amigos de Scaling Up, sin tanto drama? Ahí viene entonces una reflexión importante. Crear una oficina de transformación, vamos a hacer un capítulo solo para hablar de ello, se vuelve fundamental. Yo pensaría que incluso ya no lo llamemos oficina de transformación, llamémoslo oficina de valor.
A veces los nombres son sutiles, pero aquí no, porque evidentemente crear una oficina de valor significa administrar el valor organizacional, que se traduce, por supuesto, en gestión operativa de iniciativas y proyectos. Pero miren el último escenario, y es cuando realmente van a haber muchos cambios, incluso disruptivos al mismo tiempo. Acá yo les dejo una reflexión, es impajaritable, como decimos en Colombia, yo no sé si en otros países se entienda, pero el problema es que ustedes hoy no definen el cambio. El cambio es más grande que usted y que yo. Usted puede trabajar en una compañía multinacional como Coca-Cola, como Grupo Bimbo, y usted no domina el cambio. Piensen por un momento, con estas salidas del presidente Trump, ¿cuántas compañías van a perder 100% su valor? Es decir, se van a quebrar. O aprovechar qué compañías van a aprovechar estas situaciones para nacer y dominar el mercado los próximos 5 años. Lo cierto es que yo hoy soy un convencido y posiblemente soy juez y parte porque mi compañía Change Américas ha decidido acompañar procesos de transformación y ustedes tienen que crear una oficina de valor para administrar metacapacidades. Si quieren profundizar sobre estos temas, quiero cerrar el capítulo de hoy precisamente hablando de la lógica o la filosofía Always On del Boston Consulting Group. A mí personalmente me gusta mucho esta filosofía de las S, de innovación, de la teoría de las S, ¿no? De la letra S. ¿Por qué? Porque básicamente me gusta mucho sugerirle a mis clientes que dejen de sufrir pensando cuándo vamos a terminar la transformación. Esa es la cosa más ridícula. Eso es como si el ser humano se preguntara cuándo debe dejar de estudiar o debe dejar de aprender. Hoy ya pensar en esos modelos de 5 años universitarios, con todo respeto, el que sigue pensando que puede mejorar su competitividad laboral por haber estado 5 años en la universidad hace 20 años, es una persona incompetente. Hoy necesitamos realmente personas que todo el día, lifelong learning, que todo el día estén aprendiendo cosas nuevas. Lo mismo pasa en la transformación. La transformación se lanza, se ejecuta, se mide y se sostiene, y vuelve a empezar, y vuelve a empezar, y vuelve a iterar, y vuelve a iterar. Nosotros hoy creemos que la transformación son procesos de declaración de 2 a 3 años, con paquetes o programas incrementales de valor de 90 días. Si quieres aprender más de eso, te invito a que consultes en nuestro canal de Change TV sobre cómo crear programas incrementales de valor de 90 días. Y bueno, para hoy entonces los quiero dejar con esta reflexión. ¿Acaso ustedes están teniendo un mindset always on? ¿Acaso ustedes están logrando que su equipo ejecutivo se esté preparando para la transformación? ¿Acaso ustedes tienen al interior de su universidad corporativa una academia de preparar líderes para transformar? Si la respuesta es que no lo saben o no, se están quedando atrás. Y por eso quiero dejarte con esta pregunta. ¿Tú estás listo o lista para liderar la transformación de tu organización? ¿Tienes las habilidades propias para asegurar el futuro de tu organización? ¿Tú tienes la capacidad de mover las capacidades organizacionales? ¿Tienes el accountability o antes de ello el ownership para liderar la transformación? ¿El presidente o la presidenta de tu organización es capaz de escuchar noticias difíciles o información difícil cuando tú le explicas que la transformación va a requerir coraje? Estas son preguntas que usted se debería estar haciendo. Lo invito a que nos siga en Change TV by Change Américas, porque los capítulos que vienen y los que hemos grabado te van a dar respuestas a esas preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.